¿Por qué los ogros son como las cebollas? Como bien ya vimos en Shrek, la razón de que los ogros sean como las cebollas es únicamente que ambos tienen capas, pero no son capas comunes. Eso significa que no se pueden reemplazar por las capas de un pastel, o de un helado napolitano, algo que por lo general a todo mundo le gusta. Son capas especiales, y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. ¿Qué es lo que hay dentro de esas capas? ¿Qué es lo que caracteriza a esas capas? Para empezar tenemos que tener bien claras dos cosas. ¿Qué es un ogro y qué es una cebolla? Entonces, ¿qué es un ogro? La Wikipedia define a los ogros como criaturas humanoides horrendas y feas. Si analizamos esta descripción podemos ver que dice que son humanoides, es decir, tienen características similares a las de los humanos. Entonces podemos asumir que los ogros son un tipo de humano y por lo tanto su mentalidad es similar a la de los humanos, es decir, hay humanidad en los ogros. Aquí también podemos abrir un paréntesis para comprobar que nuestra teoría es cierta. Como se vio en Shrek 2, la pócima Felices para siempre tiene el efecto de llevar a un ser vivo a ser, en su máxima evolución, el más bello de sí mismo, y como vemos ahí, Shrek se convierte en humano, entonces esto confirmaría que Shrek sí es un tipo de humano y por lo tanto, su mentalidad es bastante parecida. Ahora bien, ¿qué son las cebollas? Como bien sabemos, generalmente lo primero que piensa una persona al escuchar la palabra cebolla es, nos hace llorar o apestan, como lo dijo Burro en Shrek 1. Entonces, podemos decir que la frase está generalizando, porque se conocen las características de las cebollas previamente por tener un trato con ellas, a diferencia de con los ogros que, se les da un trato conforme a mitos sobre estos mismos, como los muestran en los cuentos de hadas. Entonces el trato que se le da a los ogros simple y sencillamente se basa en especulaciones de estos, al igual que con las cebollas. Por otra parte ya conocemos que los ogros son como las cebollas porque ambos tienen capas, y es precisamente esto lo que vamos a analizar, qué hay en esas capas, no solo saber por qué tienen esas capas. Como punto de partida tomaremos a esta cebolla. Podemos ver que esta cebolla tiene 5 capas, de afuera hacia adentro, por lo que podemos entender que la capa externa o quinta capa, capa café, representa lo que se ve a simple vista. Las capas cuarta, capa verde, tercera, capa amarilla, y segunda, capa azul, o capas internas representan qué es lo que se puede conocer de la cebolla barra ogro una vez que se trata con él. Y por último la primera capa o capa central, capa roja, representa qué es lo que hay en el interior del cebolla barra ogro, qué es lo que define a ese cebolla barra ogro. Pero no podemos definirlos así de simple, tenemos que buscar más a fondo para hacer nuestro análisis bien. Tenemos que analizar capa por capa. La quinta capa. Apariencia. Para empezar tenemos a la quinta capa, café, que como ya vimos con anterioridad, representa lo que se puede ver a simple vista, es decir, lo primero que uno ve de una persona barra ogro. Entonces la quinta capa se basa en la apariencia, pero ¿qué es la apariencia? Google define a la apariencia como el conjunto de características con las que una persona se presenta a simple vista, o también como las características que parece tener una persona pero que en realidad no tiene. Ustedes podrían decir que no puedo generalizar que esto sucede siempre, y que no siempre uno ve la apariencia y juzga antes de actuar si en la misma Shrek 1 Burro dijo. Cuando te conocí, yo no pensé que fueras un estúpido y feo ogro. Cuando te conocí, yo no pensé que tú eras un estúpido y feo ogro. Sí, lo sé. Oyes, ¿hay constelaciones de burros? Sí, por ejemplo, está esa. Es el asno menor, pequeño y hablador. Ah, sí, ya la vi. Es la brillante, esa grandota de arriba, ¿no? Esa es la luna. Pero si nos ponemos a analizar, Burro generó empatía con Shrek porque este lo había salvado de los guardias del Lord Farquaad, porque lo ayudó en una situación de riesgo y Burro se dio cuenta de que Shrek no tenía ningún interés en comerlo o hacer alguna de sus graciosadas. De otro modo, hubiera sucedido lo mismo que pasó en Shrek 4, donde Shrek se lleva a Burro, y este huye de él pensando que se lo quiere comer. ¡Llévate mi cartera! ¡Llévate mi cartera! ¡No cometas burricidio! ¡Burro! ¡Llévame a la protectora de animales! Tienes que calmarte. Soy tu amigo. ¿Mi amigo? No te haré daño, ¿entiendes? Bien, te quitaré la mano de tu hocico. ¡Cómete mi carita al final y mándale las pezuñas a mi mami! Burro, tienes que confiar en mí. ¿Y por qué voy a confiar en ti? Porque...
Está bien. Si es invierno, búscame con el cielo azul y ahí estaré. Tu amigo soy. Bien, corre, lárgate. ¿Quién te necesita? Entonces la quinta capa sería la apariencia, algo que por lo general hace que a los ogros los juzguen sin siquiera conocerlos, y por eso prefieran estar solos. La cuarta y tercera capa. Actitud y personalidad. Después de ver a alguien, como Burro vio a Shrek, uno trata de conversar con ese alguien para conocerlo un poco más. Aquí es donde entra la cuarta capa, verde, la de la actitud. ¿Y por qué actitud y no personalidad? Fácil, la principal diferencia entre actitud y personalidad es que la actitud es la forma en que uno trata al mundo, basándose en cómo actúen los demás contigo. En este caso la actitud de Shrek es despectiva y poco sociable con Burro debido a que nunca o casi nunca había hablado con alguien a quien no le hubiera importado que él fuera un ogro, alguien a quien no le importa su apariencia. Es por esto mismo que Shrek se porta de esa manera, porque Shrek no sabe cómo tratar con otros seres vivos, no sabe socializar y su actitud es así, poco sociable. Entonces tendríamos entendido que la cuarta capa es la actitud. Tercera capa, amarilla. Como antes lo habíamos dicho, entonces nos queda la personalidad, que es la que define a Shrek como lo que realmente es lo que Shrek es en su interior. La personalidad es el conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencian de las demás. Entonces podemos entender que la personalidad es la manera de ser de Shrek, un ogro un tanto gruñón en algunas ocasiones, pero bastante positivo en otras, un ogro que piensa en vivir su vida, pero en otras ocasiones se pone a pensar y a actuar conforme a lo que la sociedad le rige, que es la forma de ser de un ogro que rompe los parámetros de la monotonía al enamorarse de una princesa que aunque al principio se mantenía bastante alejada de él, llega a generar una empatía con este. Esto es la tercera capa, la personalidad de ese ogro al que llegamos a conocer por medio de las películas, que de otra manera, si la película lo mantuviera en segundo plano, de modo que ésta no centrara a Shrek como el protagonista sino como un personaje extra, podríamos llegar a pensar que es solo un estúpido y feo ogro. La segunda capa, azul. Juicio o sentido común. ¿Por qué el juicio debería formar parte de las características de esta cebolla barra Shrek? Primeramente, ¿qué es el juicio? Podemos entender como juicio a la facultad de entendimiento, por cuya el hombre puede distinguir entre el bien y el mal y lo verdadero de lo falso. Como ya se dijo anteriormente, Shrek es un tipo de humano, es una criatura humanoide y por lo tanto su mentalidad es casi idéntica a la de los humanos. Por eso Shrek cuenta con juicio o sentido común. Aunque carente en algunas situaciones de peligro, como lo es la escena del puente de tablas y cuerdas, en donde no muestra ningún temor ante una caída o una muerte inminente. ¿Has oído decir que el miedo no anda en burro? Sí, claro, es un dicho muy famoso. Pues es una mentirota. Ah, no vas a decirme que te da miedo la altura. No, la altura no me da miedo. Lo que me da miedo es caerme a ese lago de lava ardiendo. Ah, vamos, burro, no voy a dejarte solo, ¿de acuerdo? Tienes todo mi apoyo moral. Vamos a superar esto juntos, caminando paso a pasito. ¿De veras? De veritas, de veritas. Claro, el burro por delante. No te detengas y no mires abajo. Abajo no. No miraré, no me detengo, no miro abajo. No miro abajo, no miro abajo, no miro abajo. ¡Shrek! ¡Ya miré abajo! ¡Ay, Santa Cachucha, no puedo hacerlo! ¡Déjame regresar, porfis! Pero si ya estamos a medio camino. Sí, pero la mitad seguro es la de atrás. Ah, de acuerdo, está bien, no tengo tiempo para eso. Si quieres, regresa. Shrek, no, espera. Ah, bueno, entonces vamos a bailar. Vamos a bailar. ¡No hagas eso! Oh, lo lamento. ¿Hacer qué? Oh, ¿esto? ¡Sí, eso! ¿Esto? Sí lo hago. Muy bien. ¡Ah, no! ¡No, Shrek, no! ¡Basta! Pero dijiste que lo hiciera, y eso hago. ¡Me voy a morir, Shrek! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a...! Oh. Sí se pudo. Sí se pudo. Bueno...
Shrek tiene un sentido común que le permite ayudar a otros cuando se encuentran en alguna situación de peligro, como lo hizo con Burro en Shrek 1 donde este está escapando de los guardias de Farquaad y se encuentra con Shrek, a quien le pide ayuda para que no lo atrapen. Es entonces donde Shrek lo ayuda, muy a su manera, y evita que se lo lleven. Por eso el juicio o sentido común forman a la segunda capa, porque son los que le dicen a Shrek qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. El sentido que hace que Shrek busque el bien ya sea para sí mismo o para los demás. Por último tenemos a la primera capa o capa central, roja. La capa del inconsciente. En el lenguaje corriente, el término inconsciente se utiliza como adjetivo para calificar un estado o disposición mental que presenta aquel sujeto que desarrolla inadvertidamente su comportamiento, es decir, sin darse cuenta, y que, en general, no depende de su voluntad en realizarlo. Entonces podemos entender que el inconsciente es el acto de realizar acciones de manera irreflexiva, sin pensar en estas, sin pensar qué consecuencias podrían tener estas acciones. Dentro de la saga de Shrek podemos encontrar bastantes ejemplos, como el que Shrek buscara a Arturo en Shrek III para que gobernara muy lejano, porque de manera inconsciente le temía a la responsabilidad de gobernar un reino. O en Shrek 2, donde Shrek busca la pócima de felices por siempre y a la mitad de la película decide dejar a Fiona ser feliz con el príncipe encantador, porque piensa que ella será más feliz así, siendo consciente de sus actos la deja ser libre, cuando de manera inconsciente sabe que esto no es lo mejor ni para él ni para ella y solo necesitando un estímulo para activar esta parte de su mente, donde en este caso el estímulo sería cuando sus amigos van a rescatarlo al calabozo donde fue encerrado, y después de esto él decide ir en busca de Fiona. Otro ejemplo de esto es en la película de Shrek 4, en donde Shrek firma su contrato con Rumpelstiltskin porque se siente impotente, siente que la vida que lleva lo ha dejado muy lejos de lo que es un verdadero ogro, porque de alguna manera, ya se había acostumbrado a lo que toda su vida se había denominado como lo que es un ogro. Por lo que se deja llevar, y de manera inconsciente firma el contrato, sin pensar en las consecuencias, dándose cuenta en el final de la película, que realmente tenía todo para ser feliz, pero estaba cegado ante los estereotipos de lo que es un verdadero ogro, que no pudo ver que en realidad, él era el mejor de todos los ogros. En conclusión, podemos entender entonces que esto es lo que hace que los ogros sean como las cebollas. Estas capas que podemos analizar y tratar de comprender poco a poco mientras vemos las películas, entendiendo así más y más cada vez, descubriendo los enigmas y secretos que engloban a este ser tan peculiar.